Buen día, sean bienvenidos a una nueva edición de Panorama Internacional. Soy Walter Surco, estudiante del 9º ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales, y hoy nos encontramos con el profesor Napoleón Cabrejo Ormachea, que es especialista en Derecho Constitucional, además de especialista en Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Nacional de San Marcos. Buenas tardes, profesor. Un gusto saludarte y también gracias por la invitación a Visión Internacional en esta oportunidad. Es un gusto, profesor. En realidad, nosotros estamos encantados de tener su presencia el día de hoy aquí en el programa. Y algo que queríamos conversar en realidad a lo largo del programa es un tema crucial en realidad que consideramos es algo fundamental para los estudios que van a venir a lo largo de estos años, ¿no? Y también las perspectivas de toda la región, ya que a lo largo del continente este año se están realizando diversas elecciones, las cuales son fundamentales para la democracia, para prácticamente todas las relaciones diplomáticas que los países tenemos a lo largo del continente. Por lo que hoy quisiera hablar con usted sobre la fragilidad democrática en América Latina, principalmente en el siglo XXI, ¿no? Teniendo en cuenta todos los cambios que hemos tenido el otro siglo, con la desaparición de la Unión Soviética, la formación, por ejemplo, de nuevos bloques económicos, la ascensión de China, y cómo eso, por ejemplo, también puede terminar influyendo en el desarrollo de todas las políticas y de las decisiones que los gobiernos a lo largo del continente están teniendo. Por ejemplo, mi primera pregunta en esta línea sería: en el contexto de la diversidad democrática de la región, ¿qué factores explican, por ejemplo, el éxito democrático de países como Costa Rica, Chile o Uruguay, pero no se comparan con los tenidos en países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, que, por ejemplo, en la actualidad cuentan con regímenes que están, que prácticamente están desde hace mucho tiempo y no terminan y parece que no van a salir del poder en un largo tiempo? Sí, ante tu pregunta y a la invitación que estamos el día de hoy participando, es importante tener en cuenta que si analizamos las democracias en América Latina, es importante tener en cuenta dos aspectos importantes. La democracia se sostiene en partidos políticos y en las instituciones. Fortalecer las instituciones es fortalecer la democracia. Si observamos en el panorama de América Latina propiamente y empezamos con el Perú para hacer un pequeño análisis, tenemos una democracia muy débil, en el sentido de que, por ejemplo, permitimos un pluripartidismo político, donde en la actualidad, estando ya a fecha muy próxima, en julio, donde se va a cerrar las inscripciones de los partidos políticos, tenemos 28 partidos políticos inscritos, 18 partidos políticos en proceso de inscripción, y si todos ellos logran inscribirse, para el 2026 tendríamos cerca de 50 partidos políticos. Nuestro sistema de partidos, que es pluripartidista, permite a estos partidos políticos su inscripción. ¿Eso qué va a implicar? Que podamos tener una réplica del año 2006 con 20 candidatos presidenciales. En la práctica ya estamos con 28 o 30 candidatos presidenciales. Eso hace que el voto sea más difuso. Claro. Pero también debemos tomar en cuenta que tenemos un 45% de la población electoral que no ha terminado primaria, un 25% de la población que no ha terminado secundaria y un 2% de iletrados. 72% de la población, ciudadanos aptos para votar, están en esas condiciones. Y 1 millón de peruanos ha dejado de estudiar este año. Ellos, que forman la mayoría de votantes, ¿qué perciben de la democracia? Perciben una situación de que hoy tengo que cumplir con mis necesidades, no están mirando una hoja de vida, no estudian un candidato como tal, sino quién satisface sus necesidades básicas. Tenemos un ciudadano informado, capacitado, vinculado a la realidad política del país, y eso nos da un mensaje en realidad con otros países que también podemos vincularnos. El caso de Ecuador, por ejemplo, donde el crimen organizado prácticamente ha paralizado el gobierno, donde ha tenido que declarar estado de emergencia para combatir, ¿no?, estos crimen organizado que ha salido a las calles en protesta justamente en armas contra el gobierno. ¿Eso qué implica? Que la democracia no está respondiendo. Y lo podemos ver también en fenómenos de otros países, pero siempre nos vinculan, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador. ¿Por qué el éxito de Bukele en Salvador? Es fácil señalar que en democracia respetamos los derechos fundamentales y en esa vinculación tus derechos fundamentales están garantizados.
Pero ¿qué sucede cuando tú impones una situación donde afectas derechos fundamentales para restablecer el orden y la seguridad? En el caso de Perú, estaríamos vinculados a ir a la Corte Interamericana, porque hemos firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, entender la democracia es entender primero que el fenómeno partidario debe ser siempre el más apto para la realidad de un país. Y el segundo fenómeno es entender que fortalecer las instituciones fortalece la democracia. Si debilitamos ambas situaciones, imponiendo estado de emergencia, imponiendo autoritarismo, imponiendo el partido único, imponiendo sectarismos, vamos a conllevar entonces a una situación en la cual las relaciones internacionales se verían afectadas. Un claro ejemplo podemos entender de la pregunta que tú señalas viendo otras realidades. Aquí en el Perú, solamente para hacer un análisis sencillo, nuestra economía gira sobre la minería y sobre los puertos de Chancay. Prácticamente. Ambos son países asiáticos. Está China de por medio. Y también tenemos Vitel. Vitel pertenece a un partido único en Vietnam. Y el Ministerio de Defensa de Vietnam es el que tiene la línea de Vitel. Prácticamente, sí, es cierto. La fibra óptica también, al cual estamos entregando cierta información, otros datos con Vitel. ¿Eso qué contribuye? Que, por ejemplo, en estos países que tú me hablas de los regímenes socialistas, ¿qué imponen? Imponen un partido único, imponen una sola línea de pensamiento, pero en el tema económico y comercial es completamente diferente. Nosotros, ¿qué estamos planteando en América Latina y el Perú? Ver nuestro factor comercial. Y no olvidemos un detalle. La economía del Perú depende de la minería. El 80% de los recursos que tenemos depende de la minería. ¿Eso qué implica? Que cuando tú aplicas políticas sociales y cuando tú estructuras un Estado social, para atender en democracia a las personas vulnerables, tienes que invertir también presupuesto. Y ese presupuesto se genera por los ingresos de la minería. Una minería en la cual hoy en día tiene que ser protegida por nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué vínculo va a generar eso? Que nuestra democracia no es apoyada realmente con institucionalidad ni con partidos políticos, porque dependemos ahora de un Congreso que está politizado y con cierta línea en las reformas. ¿Y eso qué implica? Que tenemos a Ecuador, que tenemos a Argentina en este caso con Milei, caso de Milei, que estamos en elecciones para el tema también, lo que es México, que hay una elección el día de mañana, que también es importante ver las elecciones que van a pasar en América Central. ¿Y eso cómo va a conllevar el fenómeno democrático en el país? Fortalecimiento de las relaciones internacionales, fortalecimiento de la diplomacia, pero sobre todo los intercambios comerciales, que se podrían ver afectados en el caso de Perú cuando programas extremos que se están planteando en este momento en el Perú puedan tener una alternancia visible con democracia para llegar a las elecciones del 2026, ¿no? De ciertos candidatos que ya están propugnando otras ideas. Entonces, estudiar los fenómenos exitosos de América Central no es igual a estudiar el fenómeno que pasa en el Perú. Es completamente diferente. El Perú tiene su propia realidad, su propia coyuntura, su propia forma de pensamiento colectivo, el cual no nos podemos todavía en una línea comparativa. Pero el éxito, ¿de qué depende? Toda democracia depende de su éxito económico. Y eso es una matriz en el cual, mientras el poblador aún sienta que su economía fluye y no se afecta su bolsillo, las protestas sociales todavía no van a estar en desmedro de la democracia. Porque un mensaje que se genera siempre es lo malo en la Constitución. ¿Ya? Y esto es lo malo, esto se hace porque el gobierno es malo, pero no entendemos también que debemos contribuir con nuestro aparato económico. Es una característica muy interesante que nos menciona, porque de por sí son muchas de las características culturales que cada país comparte y a la vez que lo diferencia a lo largo de la región. Y eso también es una de las razones porque la lealtad de muchos votantes va cambiando a lo largo del tiempo. Ni siquiera es una década, ni siquiera un lustro, lo que una persona necesita para cambiar la perspectiva que tenía de un votante, de un candidato a otro candidato. Y por ejemplo, eso también usted considera que se podría expresar en, como digo, ese cambio de lealtad que
también se refleja acá, ¿no es cierto?, que en Perú y también en otros países, para poder elegir a presidentes, gobernadores y todo tipo de partidos. ¿Usted cree que ese cambio también se relaciona mucho con este mismo cambio que los mismos candidatos presentan en lo largo de sus candidaturas? Porque lo puede ver, un año están en un partido y luego en su siguiente candidatura prácticamente se presentan con otro partido. Claro, lo que no tenemos, y ahí recojo tu versión, es la lealtad partidaria. Lo que se mueve son diferentes intereses al colectivo dentro del partido. ¿Y eso qué va a conllevar? Que, por ejemplo, si yo no me siento a gusto con mi partido, yo pueda renunciar y estar en otro partido. Lo vemos en el Congreso cuando se cambian de bancadas, de igual manera. Entonces, lo que estamos conllevando es que los partidos se puedan fortalecer a nivel interno, pero obtenemos de por medio que los partidos no forman a sus dirigentes en la clase política que debería madurar lo que teníamos en el siglo XX. En el siglo XXI hoy se manejan a través de diversos intereses para proteger los intereses del partido o para proteger los intereses nacionales. ¿Cuál es la escuela que el partido debe tener al interior? Entonces, propiamente no hay una lealtad dentro de los partidos. Lo que tenemos son mensajes de los partidos políticos para tratar de captar el voto, pero a través de mensajes populistas. Y esos mensajes populistas es lo que en ciencia política llamamos el populismo perverso. Es decir, yo puedo cambiar esto porque tú ves lo malo en esto. Esto es malo, yo lo voy a mejorar. Pero si varios partidos políticos ya pasaron por el gobierno y no lo hicieron, ¿qué cambio puede hacer este partido si llega también al poder? Si es lo mismo de los 20 partidos políticos que ya nos gobernaron. Entonces, es un nuevo plan de gobierno, es un nuevo mensaje, es cambio de directivo, es cambio de gestión. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a analizar cuáles son los cuadros que tienen los partidos políticos. Entonces, dentro de ellos, si ellos son los vehículos que llevan al poder y son los canales que llevan la voz del pueblo, entonces deberían ser los mejores representantes que lleguen por los partidos políticos. Pero si analizamos a los candidatos, varios no han terminado primaria y son congresistas. Varios no han terminado secundaria y son congresistas. En la actualidad tenemos más de 200 autoridades electas con sentencia por narcotráfico, sentenciado por violación. Son los que actualmente dirigen las entidades públicas. Entonces, la situación de los filtros que uno debe hacer no le corresponde a las entidades electorales, que es en un segundo plano, sino a los que escogen los candidatos y los que llevan a votar por esos candidatos son los partidos políticos. Y ellos son el primer vehículo que tienen que tomar en cuenta a quienes nos van a presentar como candidatos. Estamos a puertas de elegir a una bicameralidad, senadores, diputados. Vamos a elegir también, en el mismo año 2026, vamos a tener el proceso de elecciones generales y luego las elecciones regionales y municipales. Entiendo. Entonces, los candidatos que nos presentan son la gran responsabilidad, los partidos políticos. Y la segunda responsabilidad son las instituciones que juegan un rol para evitar justamente que estos candidatos pasen otro proceso de selección, los más idóneos. Claro. Y eso nos lleva a una frase final. Cada país o cada país tiene el gobernante que se merece, ¿no? En todo caso, ya para finalizar prácticamente, ¿usted cuál consideraría que, principalmente en nuestro país, no enfocando a la realidad que tenemos actualmente, sería el mejor mecanismo para promover la participación democrática y también el interés por la ciudadanía en los candidatos y en la información que estos deben proporcionarnos para tener un voto más informado, también para seleccionar a candidatos que estén más capacitados y no tener, por ejemplo, los que tenemos en la actualidad? La selección únicamente proviene de los partidos políticos, pero no olvidemos que en los partidos también hay roles de intereses que se juegan al interno de cada partido político. Si ellos toman conciencia de la realidad política que tenemos y quiénes deben ser los mejores representantes, tenemos un detalle, que la población profesional, la población que está dedicada al ámbito académico, al ámbito universitario, está muy aparte del ámbito político. Porque entienden, y eso hay que llevarlo a la práctica, una cosa es la política y otra cosa es el político. La política tiene el arte de servir, pero ha distorsionado la política el político. Entonces, varios profesionales con pergaminos, con estudios, no se vinculan a la política por ello. Entonces, lo que estamos teniendo es que los mejores profesionales, los mejores cuadros, se han alejado del tema partidario.
no militan, no están afiliados a un partido político. Y el partido tiene una necesidad de presentar sus candidatos para no perder su inscripción. Es ahí donde vienen lo que es el catch-all, atrapamos de todo, para que puedan presentarse en las listas. Y como las candidaturas no se miden por grados académicos ni por títulos universitarios, cualquier persona, aunque sea iletrado, puede postular, porque quien genera en la teoría de la confianza del voto, yo te doy un voto porque confío en ti. No sé si tú has terminado primaria, secundaria o iletrado o tienes un grado doctor, pero yo confío que tú vas a hacer algo. Y ahí está el 72% de la población, frente al otro grupo, donde estamos los estudiantes universitarios, estamos los profesionales, que podemos tener un voto más informado. Una visión mucho más amplia también de lo que de los candidatos, implica el voto en general. Así es. Y ahí viene la distorsión y la debilidad que tenemos en las instituciones para fortalecer la cultura democrática en el país. Muchas gracias, profesor. En realidad su panorama nos ha ayudado mucho a tener una visión más amplia de todo lo que vamos a tener en la región en los últimos años. Y prácticamente sería el final de nuestro programa Visión Internacional. Desde la carrera de Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho le agradecemos mucho su participación y esperamos poder contar con un poco más de su perspectiva en otras entrevistas y otros programas que podamos tener a lo largo de la carrera. Te agradezco la invitación a Visión Internacional y también a ustedes que hacen el esfuerzo de promover esta carrera de Relaciones Internacionales, en el cual vinculamos la temática internacional, pero también la problemática a nivel de los países en este momento. Y uno de los trascendentales datos que hay que tener en cuenta y que va a cambiar un poco el proceso electoral, lo que va a suceder en Estados Unidos en noviembre, que un poco va a cambiar el aspecto dinámico de las relaciones internacionales con otros países. Estoy a gusto y esperamos contar en otra oportunidad también para otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.